Hemos hablado como el triple es de las grandes invenciones que ha transformado el deporte a nivel de la NBA y luego alrededor del mundo, adoptado en el 79 y 80 en la NBA, después de haber sido incorporado a la vieja ABA. Al principio casi nadie intentaba triples, era una cosa rarísima. En el pasado se había intentado disparos de esta distancia, pero ¿para qué? Si estabas un poquito más cerca. Se veía como una especie de un absurdo. Poco a poco empezaron a entender el valor que tenía el triple, aparte del valor de unidades, si lo encestabas a un alto nivel, también el valor de poder extender la defensiva contraria. Bueno, de repente los equipos tenían 1, 2 tripleros muy buenos, quizás uno más en la banca, un tercero, y con eso era suficiente pólvora para ganar. Boston este año está haciendo algo que he buscado en los últimos 5 años en la liga, no tiene comparación. Había que trazar una línea, y la tracé arbitrariamente, entre jugadores que intentan al menos 4.5 triples por partido de promedio, intentados, no encestados, y aquellos que promedian más de 37,5% de triple, por trazar una línea. Y esa fue la línea que busqué en los últimos 5 años. Y ningún equipo en los últimos 5 años puede presentar 6 jugadores que clasifican con esa característica. Quizás con un segundo equipo de Phoenix este año que estaba con Devin Booker un pelito de estar ahí, francamente quizás debería ser considerado. Y esa es la gran conclusión que te pone a pensar. Tienes 5 tiradores excelentes de campo y además tienes un sexto en el equipo de Boston que puedes meter y sustituir. Y eso tiene que volver loca a la defensiva contraria. Observemos esta gráfica, Carlos. Los Celtics tienen a Tatum, a Hauser, a White, a Horford, a Holiday y a Pritchard. Todos intentando más de 4,5 triples por partido y encestando por encima del 37,5%. Phoenix tiene 4, pero podrían ser 5. Gordon, Allen, Durant, Beal y Booker, que está un pelito. Y los demás tienen 4 o 3. De hecho, la mayoría de la liga tiene solamente 2. Inclusive hay un equipo de la liga, que es Washington, que no tiene uno. No tiene un solo jugador que clasifique. Tiene algunos que tiran mucho de triple, pero no tienen ese porcentaje de campo. Entonces, Carlos, tú estás marcando un equipo como Boston. ¿Qué haces? O sea, ¿por dónde empiezas y por dónde terminas? Bueno, una de las cosas que tiene que hacer un equipo que esté defendiendo a Boston es precisamente seleccionar su veneno. Vas a permitir el triple a todos esos jugadores y va a cerrar la pintura, como hemos hablado previamente. Por ejemplo, es interesante los pareos de Boston con Milwaukee para ponerlo en perspectiva. O sea, un equipo con muchos tiradores como Boston, cuya filosofía es cerrar la pintura y conceder el triple. Si eso va a funcionar o no. O si otros equipos pueden decir, no, vamos a defender estos tripleros y que penetren, que nos los hagan de 2 y no de 3. Ahora, está el otro factor que hay que tomar en cuenta y es cómo se presenta un equipo en una noche determinada. Porque tú puedes tener muy buenos tripleros, en el caso de Boston, 6 de ellos, y presentarse en una noche muy mala y tú dices, ¿sabes qué? Aun cuando son tripleros, vamos a cerrar más, a replegarnos a la llave para que intenten más de triple. O lo contrario, un caso como el de Jaylen Brown, que es un triplero mediocre, bien encendido una noche y pagan los platos rotos el rival, ¿verdad? Golden State. O sea que ese tipo de situaciones son las que hacen que los coaches, los entrenadores, merezcan el dinero que les pagan, porque tienen que estar rompiéndose la cabeza con cuál es la mejor estrategia contra un equipo que representa unas estadísticas o unas características más bien, presenta unas características que otros equipos en la liga no tienen. Y Carlos, no menciono el nombre, por ejemplo, de Porzingis, que no está a ese nivel, pero está por ahí. Y es un equipo que además de tener esta cantidad, tiene internos metidos en esa lista. Tienes, por supuesto, a Horford en esta lista, y además tienes un Porzingis que no queda muy lejos, y tienes un Tatum que juega la posición de la pivot por momentos en la cancha. O sea, lo de Boston es algo absolutamente increíble. Es nuevo. Es como en una época tener a Thompson y a Curry en un mismo equipo era un poquito revolucionario. Y la gente decía, eso es imparable. Bueno, el nuevo modelo es, no hay que ser Curry o Thompson, hay que estar en el vecindario. Pero si tengo 6 de ellos y varios son internos que puedo sacar al perímetro y socavar tu defensiva, fájate porque no vas a poder. No puedes con esto. Y esa es la apuesta que ha hecho el equipo de Boston este año, Carlos. Por ejemplo, despachan a Williams por cuestiones salariales, pero lo reemplazan con tiradores de triples como han sido Hauser y como son Pritchard. Y es otro equipo. Entonces la pregunta es, de nuevo, ¿tú crees que un equipo que juegue a esto, Carlos,
que inclusive está intentando más triples en total y en proporción de los tiros intentados después del partido de estrellas que antes, que ya establecía una vara altísima en la NBA, y están redoblando en este esfuerzo, que esta fórmula funcione en los playoffs. Por lo que me dice, por ejemplo, un posible hipotético choque entre Boston y Milwaukee, casi da la impresión que Boston se preparó para vencer a Milwaukee. Es muy posible y habría que ver de nuevo si eso funciona, si esa bola está entrando igual cuando está jugando en playoff, está jugando en un sexto o en un séptimo partido que lo que entra en temporada regular. Acuérdate que en playoff te estás enfrentando por prácticamente 2 semanas al mismo rival. Si la serie llega a ser una serie larga, te estás enfrentando 2 semanas al mismo rival, y el mismo rival empieza a determinar qué te va a quitar y qué te va a conceder. Y eso es lo que hace interesante la serie de playoff versus la temporada regular, donde veas un rival hoy y quizás no lo vuelvas a ver hasta dentro de 3 o 4 meses, o quizás lo ves 2 veces en una semana y no lo vuelves a ver más en el resto del año. Eso ha ocurrido con varios equipos. Así que la temporada regular no se puede utilizar mucho a veces como barómetro de cómo te va a ir en playoff, pero sí te puedo decir que hace unos años atrás, específicamente para el 2015, se le puso ese sello a otro equipo. Le decía Charles Barkley que Golden State no podía ganar lanzando triples, y ganaron en el 2014, perdón, y ganaron lanzando triples. Y de ahí en adelante yo creo que muchos de los equipos de la liga empezaron a decir, bueno, hay que redoblar esfuerzo para buscar tiradores, y lo de Boston pues ya llega casi al absurdo, ¿no? Tener 6 tripleros confiables y 2 que están por ahí también acechando, en el caso de Porzingis y de Brown. Increíble, verdaderamente. Cuando hacemos una pequeña comparación, por ejemplo, para botón una muestra, ¿no? O para muestra un botón, Carlos, pasemos al año pasado. Vamos a ver los equipos que tuvieron más tripleros de esta índole. De nuevo, 4,5 intentados por partido de promedio y un 37,5% encestado. Bueno, los líderes el año pasado solamente habían 13 equipos que tenían un cuarteto. Dallas Mavericks en aquella época con Bullock, Golden State Warriors el año pasado con DiVincenzo, que ahora está con Nueva York y está metiendo el triple, y Filadelfia con Melton y Niang, y ese es el tema. O sea, esto es, y con Harden, y esto era el límite. Estos eran los mejores el año pasado. Ahí tienes uno con 6 y uno que está casi con 5, que es el equipo de Phoenix. Así que de la misma manera que el triple vino de a poco y toda una generación se empezó a preparar para la era del triple, desde eran niños, encestando, intentando triples, preparándose para el triple, mejorando su mecánica de tiro. Bueno, estás viendo el fruto de eso y estás viendo equipos con esta cantidad, y por eso es que Boston es un equipo tan y tan peligroso de cara a estas finales y a estos playoffs.